Say bonda bonda, sun sun, were were, sun sun were were, sun sun were were. Bonda bonda, sun sun were were. Escucha mi cuento, ganga, sun sun were were. Y bonda bonda, sun sun were were. Eva con licencia, me enganga, sun sun were were. Taquen bonda, como dice, Wiri y yo dicen ganga. Tataí tiraca de munda praca, y acá na funda en kele kuna manguaco. Yakunana fulum bendime y aleco canayacoca. Ya va tataíta, kunanga en fita. Camatoto en sila enso, lucamba. Qui, kimanfinda. Tango huiza, tondo lo cuame. Abre cuto dicen todos los ganguleros que cuenda dicen ganga. Toan yayi que cuenda dicen ganga. Toan geyo que cuenda dicen ganga. Ya va dicen saral, dicen cheche bacheche. Uno dicen camatoto. Dice pa carajo, dice Uriah, dice los mundeles. Dice que son burucutelas. Dice Uriah, dice los tandas, dicen de los mundeles. Abre cuto, dicen guirindinga. Todos los enfumbes que cuenta dicen ganga. Dice ucana menga. Como dice sun sun were were. Dice bonda bonda, sun sun were were, sun sun were were, sun sun were were. Ya, está. Buen está suelto. Lucero viene alumbrando. Ya, como es. Ya, está. Buen está suelto. Lucero viene alumbrando. Ya, como es. Con dos carabelas. Ellos viene piango, piango. Con dos carabelas. Ellos viene de un finda. Con dos carabelas. Escucha ya mi cuento. Con dos carabelas. En Sara ya malongo. Con dos carabelas. Escucha ya mi cuento. Con dos carabelas. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Como hemos sabido y como hemos expresado en otras ocasiones, esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Cuando hacemos cualquier trabajo, siempre imploramos a los astros. Lo mismo a la lemba, a la luna, que al entango, que al sol, que a las enqueles, que a las estrellas. Y sobre todo al propio Enzulo, al propio celeste. Estas formas primitivas que datan de cientos de años que llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600, es una realidad en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer esta religión. Palo Mayombe se ha expandido a través de muchos países, traída por los cubanos huyendo de la isla por el comunismo. Hoy en día la podemos encontrar en Puerto Rico, en México, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, España y muchos países más. Llegadas estas formas primitivas, muy desmenuzado y que ha traído por consecuencia para aquellos anguleros problemas que han de un modo o de otro confundido al religioso. Hoy vamos a demostrar una vez más cómo un gangulero trabaja de la forma que lo hace el Tataí Tiraca Batalla Mundo, donde podemos representar con lujo de detalle estas formas primitivas que nos van a dar el entendimiento de cómo verdaderamente un gangulero trabaja, realizando un pozo donde vamos a poner la lengua de nuestro enemigo, ya que estos trabajos se hacían mucho en Cuba, porque de un modo o de otro las personas siempre estaban metidas en la vida de otros. Esa es la razón que trabajamos la tanda o la lengua del enemigo. Muchas veces hemos quedado impactados
por la forma con que trabaja Osvaldo Sesti y que nos ha podido, en el término de unos años, habernos enseñado no solo estos trabajos o formas primitivas, sino el modo con que un gangulero o una de las diversas formas que existen de trabajo. Claro que para muchas personas puede ser un poco complicado poder realizar estas formas de trabajo que datan de cientos de años, trayendo a muchos la realidad antes no vista y que de un modo o de otro se puede catalogar como una forma primitiva al cual trajeron nuestros ancestros a Cuba y que hoy se ha expandido a través de todos estos países. Sabemos que los cubanos somos los que hemos traído esta religión o esta secta religiosa a todos estos países, que hemos enseñado a muchas personas a trabajar esta religión y que muchos de ellos, de estos creyentes, se sienten anegados a esta cultura. Es una forma primitiva que muchos desconocen, pero que podemos dar a conocer por medio de estas redes sociales. Claro, por supuesto, sin entrar en los secretos de esta religión, manteniendo así un tabú en otros trabajos que no podemos demostrar, como hacer un rayamiento o como hacer una enganga o hacer un brebaje de consagración para un rayamiento. Las formas primitivas que podemos ver hoy aquí datan de cientos de años. Después de muchos años de esclavitud del africano en Cuba, permitieron a los esclavos celebrar con los fieles católicos el santo San Manuel, a los que ellos llamaban muerto mayor. La forma con que trabaja el Tataí Tiraca Batalla Mundo data de cientos de años, es una forma auténtica a lo que muchos ganguleros se han cogido a estas enseñanzas por las redes sociales y han aprendido formas de trabajo que antes era desconocido para todos ellos. De esta manera, sí podemos enseñar muchos pasos a seguir en estas religiones que han dejado a muchas personas no solo bienestar, sino también mucho sufrimiento por ver o por estar muchas veces engañados por aquellos que son estafadores, por aquellos que son explotadores y que de un modo o de otro han dado su corazón a la religión, pero han sido engañados en base a estas enseñanzas que hoy podemos ver aquí en las redes sociales. Para mí es una meta poder llevar a todos ustedes esta forma primitiva que no solo le va a dar la idea de cómo trabajar, sino que van a aprender formas primitivas que han estado en un tabú por cientos de años. Para amarrar la lengua del enemigo podemos utilizar esta hoja llamada lengua de vaca, que muchas veces la tienen hasta de adorno en las casas. Podemos utilizar también una lengua de insusu. Podemos utilizar una lengua de vaca, que muchas veces la abrimos al medio y la rellenamos con pimienta de Guinea, con caicoma, con encuaco, con palo y
con el nombre de la persona que también quemamos. Estas presentaciones que hemos hecho en otras ocasiones, pero que hemos dado una versión nueva para su conocimiento, le va a dar el entendimiento claro y preciso de cómo amarrar la lengua de un enemigo. Muchas veces no podemos hacer este trabajo, que es un poco intenso, pero simplemente podemos coger la hoja lengua de vaca con 4 bolas de tierra de cementerio, en nombre de la persona, pimienta de Guinea, y sí podemos amarrar la lengua a nuestro enemigo, simplemente así, y guindarla al sol. Pero cuando usted es un gangulero, usted debe hacer un trabajo de esta índole para que vea en verdad todo lo que puede suceder cuando se hace una ensara malongo con esta intensidad que se está presentando delante de ustedes, con un papel de traza, enrollándolo y poniendo el nombre de la persona, para después enrollar la hoja lengua de vaca y ir de esta manera representando la lengua de la persona al cual estamos trabajando. Muchas veces estos trabajos se hacen para juicio, para que la persona se le enrede la lengua cuando va a testificar en contra de alguna persona, o para que la persona no asista al juicio, o simplemente porque esta persona está hablando mal de usted y usted ya está cansado de eso y quiere de un modo o de otro amarrarle la tanda, la lengua. Con hojas de maíz, mencionando el nombre de la persona, estamos amarrando también la lengua de ese enemigo. De esa manera podemos darnos cuenta cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su Monanzo Congo, sin que ustedes puedan conocer lo que está pasando a puerta cerrada en ese Monanzo Congo, en la representación de un camatoto, de un pozo, donde metemos a la persona y sobre todo trabajándole la lengua. Este trabajo puede resultar para hacer cualquier trabajo de cualquier índole de malas artes. De esta manera podemos hacer un muñeco brujo, un muñeco de encangre y mazango de hojas de maíz, y también echarlo adentro del pozo y quemamos el nombre de la persona para así meterlo profundo dentro del camatoto. Las formas primitivas que demostramos son sacadas de la cartilla del Tataíta Iraca Batalla Mundo. Esta cartilla tiene unos cuantos cientos de años, donde esta demostración que hacemos sabemos que son auténticas y que datan de cientos de años atrás. Es por eso que siempre hemos escogido de la libreta del Tataíta Iraca Batalla Mundo lo mejor de estos trabajos, enredando así la tanda del enemigo. Dice, Uria, te lo dice carajo, dice, porque yo manda. Dice, son burucutela, carajo. Dice, Cumbanga en fita, dicen Camatoto en Sila Enzo, Lucamba, carajo. Huiza, Quimanfinda, Tango Huiza, Tondo lo cuame. Dice, carajo, dice, Uria, dice Mundele, que son burucutela, que son cosas malas. La expresión en estas formas primitivas juega un papel importante en el desarrollo
de la ensara o ritual que se hace. Es por eso que hacemos estos énfasis para así poder traer o llamar a las corrientes que necesitamos en todo momento en el trabajo, sintiendo esa fuerza capaz de ayudar a una persona o destruirla en un corto periodo de tiempo, ya que invocamos a los espíritus de Mayombe para que estos sean más fuertes o la ensara sea más okuma. Entizamos con hilos negros la hoja lengua de vaca que representa al enemigo. De esta manera vamos a ir amarrando y entizando esa lengua viperina, esa lengua capaz de ofender a la persona, capaz de mentir, capaz de hablar blasfemia en contra de uno. Es por eso que estos trabajos se hacían mucho en Cuba para aquellas personas del comité. ¿Quiénes son las personas del comité en Cuba? Son aquellos que están dirigidos a vigilar a las otras personas en la cuadra. Pues estas personas siempre tenían problemas porque todo el mundo le hacía brujerías a ellos. De un modo o de otro, en Cuba como en otras partes, existen los creyentes y existe quien no cree en nada. Pero los que no creen en nada es mejor, porque así le haces algo, va a seguir trabajando la ensara y ellos pensarán que no creen en nada de eso. Hay un dice Marrayo parta criyumba de lo yo. Dice, como dicen, dice, Kunanga dicen fita, Kamatoto en sila enso, Lucamba. Qui Kimanfinda, Tango Huiza, Tondo lo Kwami. Traición se paga con traición. Perro come perro. Diablo come diablo. Lengua de mono enreda mono. Amigo de hoy, enemigo de mañana. Nunca se dice el fondo, nunca se dice todo. Como Pemba lumba chechi, como ñoca no deja rastro. Sal de atrás del culo el perro guasasa. Esto siempre, cuando hay personas que están tratando de aprender escondido, robándose las cosas, eso es lo que le dicen, sal de atrás del culo el perro guasasa. Aprende a escribir para después mandar. Usted tiene que aprender para después poder mandar. Como dice mayordomo, ya está cansado. Tarde o temprano, ese mayoral se iba a morir porque castigaba con el látigo al Congo y el Congo le decía, no te apures mayoral, Mayimbe vuela mañana. Como el Mayimbe huría a los muertos, pues se suponía que le estaban diciendo al mayoral que iba a morir en base a la brujería que le habían hecho. Mayimbe vuela y no vuela nada. Eso quiere decir que mucho que habla, hay mucho que habla, pero no sabe nada. Mayimbe vuela y no vuela nada. Ya está ensarando, dice 7 leguas. Cuando dice yo estoy ensarando 7 lenguas, está haciendo ensara malongo, ensaras malas. ¿Con qué gallina va a chapear cantero? ¿Con qué tú vas a trabajar si tú no sabes? Si tu ganga no sirve para nada. El que debe paga y queda bien. Perro tiene 4 patas, solo coge un solo camino. Como dice, buen hijo tiene bendición de Dios. Oreja no pasa cabeza, solo la del burro y lo llevan a golpe y a campanazo. El tataíta o el tata o la yai nunca dice mentira. Como dice, amigo mismo mata amigo.
Tira la mano hasta donde alcance. Mira hacia adelante, también mira hacia atrás. Recuerde que la cabeza lleva al cuerpo. Estos proverbios que son utilizados muchas veces en los Munanzos Congo para expresar a cualquier persona, a cualquier cosa. Y no solo eso, sino le da el entendimiento de lo que usted puede hacer y lo que usted no debe hacer. Por eso, los religiosos mantienen un orden y leyes que debes cumplir para mantener estas formas primitivas tal como deben ser, siempre guiándonos por las enseñanzas que dieron nuestros padrinos, por la enseñanza que dejaron nuestros ancestros, y de este modo podemos mantener estas formas primitivas, auténticas y llenas de fuerza y de corrientes cuando se hace. Por eso, los trabajos que nos enseñan no los cambiamos, porque así mantenemos ese orden religioso. Ahora, con el cangri mazango, con hojas de maíz, enrollamos la tanda o la lengua del enemigo, ya que la hemos enrollado anteriormente con hilo negro, invocando así a Centella o Centella Andokin para que se urie a Mundele. Hay un dice, llévatelo, dicen carajo, porque Dios manda, dice, son cosas malas. Dice, los mundeles son burucuteras, dicen, llévatelo, dicen carajo, dice, porque yo manda carajo. Dice, quiaco, dicen carajo, dicen lo encila. Dicen Sara Malongo, dicen lo enfinda. Dice, para que uria los mundeles, dice, con licencia, dicen de Centella, carajo. Dice, uria, dice los mundeles, carajo. El gangulero da vuelta para recoger las corrientes del camatoto de la representación del pozo que hemos hecho. De esa manera, jalamos las corrientes de este trabajo para llevar el poder y la fuerza que necesitamos, echando pimienta criolla, pimienta de Guinea o pimienta china, utilizando 3 pimientas. La pimienta china es aquella pimienta que es lisa, la criolla es la que es corrugada y la pimienta guinea que todos las conocemos. De esa manera vamos a calentar a esa persona, no solo en la tanda, en la lengua, sino también en problemas que le pueden subsistir y que de un modo o de otro se ha hecho porque esta persona es una persona sin vergüenza y maligna, al cual se ha metido siempre en la vida de los demás, levantando calumnias, diciendo chismes que no son verdaderos. Por eso hemos hecho estas formas de trabajo para que todos los religiosos puedan entender un poco más sobre esta cultura. Hemos puesto alrededor del camatoto peonías, que es lo que vemos ahí, y podemos rodear el camatoto de peonía para así que el cuyo cierre los caminos de esa persona y traiga a su vida cotidiana problemas que le van a causar por medio de este trabajo. Ripiamos una enzunga, la misma enzunga que echamos, lo ripiamos para así desbaratar cualquier corriente buena que exista, para así jalar directamente al propio Lucancasi, a la propia centella, y prendemos fula en la mano para arrear a los espíritus.
Wenda Chechi. Dice, tú son, dicen los mundeles burucutela. Dice, tú no son, dicen como dicen, cosas buenas, dicen. Tú son como dicen, los propios dicen, doquen carajo. Por eso dicen carajo, que el diablo dicen come diablo. Dicen carajo, el perro dicen come perro, dicen carajo. La vida de religioso es un poco complicada. Y si queremos llegar a ser un buen religioso, tenemos que saber cómo ensaramos o cómo hacemos estos rituales en la presencia de cualquier persona. Porque esto nos va a abrir los caminos alante de cualquier religioso que vea nuestro trabajo y van a estar pendientes de las ensaras que se hace. No vamos a ser unos religiosos improvisados o aquellos que pensamos que lo sabemos todo, porque eso es una gran mentira. Y además ya las personas están cansadas de tanta mentira. Tú quieres decir que tú eres o que sabes mucho, que eres un bárbaro, pues demuéstralo. No me venga con cuentos, ni de palitos, ni de esto, ni de lo otro. Demuestra una ensara verdadera para que las personas que son religiosos puedan comprender más esta magnitud de estos trabajos y sabe que cuando haga algo de esto no está jugando. Que al llamar esta fuerza de Indoken o de Sentei Andoken va a estar la influencia del mal en todas estas formas de trabajo. Como dice lumbe, 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 lumbe la cueva angangahue, si sarabanda hasta seré seré, palo quindiambo se sawe, pero lumbe, 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 yo salamale con congo, yo salamale con congo agüea, yo salamale con congo, lumbe, lumbe, yo salamale con congo. Yo naguana macana congo, ayosala male con congo. La religión tiene cierta belleza. Para aquellos que creemos en estos ritos, es algo que llevamos en nuestros corazones. Por eso, al realizar cualquier trabajo, lo hacemos con esa inspiración para así poder contactarnos directamente con esta fuerza sobrenatural que nos ayuda a realizar ciertos trabajos. Lo mismo pueden ser trabajos de buenas artes o trabajos de malas artes, dependiendo de las necesidades al cual vengan a buscar las personas y lo que el gangulero, en este caso el Tataí Tiraca, necesite. Cubre con tierra de enfinda del cementerio el camatoto donde está metido la lengua del enemigo, la tanda del enemigo. De esa manera cubrimos no solo la tanda o la lengua de la persona, sino a la persona completa la estamos enterrando en un pozo, en un camatoto, también llamado longue. Explico todo esto porque siempre hay personas, como dicen, todavía anda volando querequete, todavía anda volando querequete, escucha cuento gangulero querequete, todavía anda volando querequete. Todavía él no se ha dado cuenta o no se han dado cuenta de la verdad de esta religión. Y es por eso que determinamos muchas veces la forma con que trabajamos para llevárselo a las personas y que estas personas creyentes sepan todo o casi todo lo de esta religión. Como dice en Sica, Sila, Enso, Lucamba, la tumba está abierta.
Dice Uria te lo dice porque yo manda. Dice yo soy, dice carajo, dice los tataitas, dice Iraca, dice Batalla Mundo. Dicen carajo, dicen Cundanga, dicen Fita, dicen Camatoto en Sila en su Cumbamba, carajo. Dice Uria te lo dicen carajo. Esta religión es complicada, pero a la vez nos enseña que no podemos estar jugando con ella y que de un modo o de otro sí aprendemos lo que nos están diciendo, porque no solo esta religión se aprende en lo teórico, sino que hay que llevarlo a la práctica para tener esa forma primitiva arraigada a los conocimientos que nosotros tenemos y que nos imparten o nos han impartido nuestros padrinos, nuestros ancestros, que han dejado no solo estas formas primitivas, sino muchos proverbios que se acogen a la vida cotidiana actualmente como amigo que mata amigo, como amigo de hoy, enemigo de mañana. Como que nunca puedes enseñar el fondo, como que nunca se puede decir todo. Hoy tú conoces a una persona y tú no se lo puedes contar todo, tu vida, porque no es razonable. Porque esa misma persona puede ser tu enemigo. Quema algodón. Todos nos preguntamos, ¿por qué quema algodón? Porque quemamos la representación de ensamble. Y de esta manera, cualquier acción que haya buena en el trabajo se tiene que ir. Muchas veces cuando hacemos un trabajo acuden hasta los espíritus de esa persona para protegerlo. Pero también el gangulero es tramposo y enseña una forma de trabajo a los ojos del vidente para que no descubra el trabajo que se ha hecho. Siempre expresamos todas estas cosas. Ya saben las personas que los ganguleros son tramposos. Yengue Saramagüe, con mi maña llegó. Yengue Saramagüe, de los finda llegó. Yengue Saramagüe, con mi maña llegó. Yengue Saramagüe, Lucan casi llegó. Yengue Saramagüe. Muenda cheche, dicen derechito, dicen como muenda, dicen no deja datos, dicen cuenda cheche, carajo. Dicen cuenda cheche, carajo, así mismito. Dicen ¿dónde le cuama? Dicen carajo. Dicen ¿dónde le cuama? Dicen carajo. Su cula dicen en combo, carajo. Dicen cheche bacheche, dicen los tataitas, dicen Iraca, del mundo fraca, dicen carajo. Dicen cuenda cheche, carajo.